Hola, buenos días a todas. Os voy a dejar grabados aquí una serie de indicaciones para que tengáis pautas a la hora de ver dónde hay materiales y cómo vamos a trabajar para la siguiente clase. A ver, os comparto pantallas. Vamos a ver, estoy aquí, ahí, vale. Bien, en el apartado de la plataforma en donde tenéis los contenidos, en la carpeta de dibujo infantil están grabadas las 3 clases que he dado en la parte teórica y que os pueden servir para entender los materiales que entrarían en el examen teórico. Un poquito más abajo podéis ver las presentaciones que contarán para el examen, etapas del dibujo infantil 2, el uso del arte en educación infantil y Kellogg, ¿vale? Que están aquí abajo y hay algún elemento más, ¿vale? Pero esas 4 cosas. Ahí hay una palabra que está mal puesta, pone 2, son 4. Ahora la rectifico, ¿vale? Aquí vais a poder ver también de forma complementaria artículos sobre arte infantil. Es interesante este de dibujo infantil en el garabateo. Probablemente os ayuda a entender más porque es una investigación, ¿vale? Que os sirva para entender mucho más esto, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a la parte de dibujo infantil. Aquí os he hecho un acceso a una biblioteca, ¿vale? Pone biblioteca educativa. Con el móvil también podéis acceder a través de este enlace. Y tenéis clasificados, vamos a darle para que lo veáis, tenéis clasificados por temas los contenidos. Sobre aprendizaje críticos, creatividad, dibujo infantil, didáctica de las artes, expresión artística, estética, neuroeducación, desarrollo personal y recursos plásticos, ¿vale? Pues ya sabéis, dando a ese enlace accedéis a estos contenidos extra para tener un poco más de margen y de recorrido a la hora de comprender y de manejar lo que estamos haciendo. Vale, lo cerré. Accedo de nuevo. Como había algunas que teníais algún problema para ver esa primera tarea que os había puesto aquella semana, os la he colocado aquí, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale. Os quería contar también algunas ideas sobre arte. Voy a abrir un documento y ahora os muestro. Vale, aquí lo tenemos. Nos dará un poco de pie a lo que vamos a ir abordando en los siguientes días. Vale, os explico. Una de los planteamientos importantes cuando nos acercamos a la obra de arte es saber que podemos realizar distintas aproximaciones, ¿no? Que tienen distinta profundidad. Por un lado, el primer paso, el paso más primario, es el que tiene que ver con lo sensitivo, con todo lo sensorial. Y ahí es donde llegamos con
con lo que es nuestra experiencia personal y cómo y qué sensaciones nos provoca la obra que estamos contemplando. Esta parte tiene que ver mucho con las experiencias previas que hemos tenido en el mundo cultural y, por tanto, esta lectura, este nivel de lectura es el más superficial, ¿no? Yo coloco delante de la obra lo que puedo a partir de mi experiencia previa. Entonces, ese es como un primer encuentro, como una primera pasada, ¿no? Cuando empezamos a conocer cosas sobre arte, empezamos a poder tener criterios a un nivel que va un poquito más a fondo, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la gramática, con la forma, con lo que el objeto como tal, la obra como tal nos cuenta. Y a este nivel eh, podemos empezar a analizar la obra en el plano de la técnica, de la composición, del material con el que está hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un análisis mucho más técnico y más minucioso, porque podemos descomponer la obra en múltiples partes, en múltiples elementos formales. Ya hemos hablado alguna vez de la gramática visual. Es decir, podemos descomponer en pequeñas unidades formales la obra, el objeto artístico que estamos contemplando, ¿vale? Y un nivel mucho más profundo y un nivel que requiere mucho más conocimiento y requiere quizá pues una guía, es el conceptual, ¿no? Es decir, adentrarnos en qué nos quiere estar contando el artista. Es un tipo de lectura pues más poético, más metafórico, más de las ideas. A este nivel accedemos todos, pero implica un aprendizaje, implica una tutela, implica una sensibilización, ¿no? Porque, sobre todo en las obras de arte contemporáneo, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hacemos preguntas, si nosotros no cuestionamos a la obra como tal no dice nada, la obra está desactivada. Entonces, en todo ese tipo de obras que nos hacemos cuando estamos delante de una obra de arte, ya no solamente es lo que la obra esté contando como ente, sino cómo quedo yo delante de la obra, quién soy yo que contemplo la obra, cómo la obra me cambia a mí, cómo yo cambio a la obra por el hecho de estarla contemplando, observando. Entonces esto nos sitúa ante un campo de posibilidades infinito, porque las buenas obras, las que están bien construidas, bien concebidas, son obras que tienen una apertura sin fin y que soportan todo tipo de preguntas y todo tipo de reflexiones. Y sus aportaciones no están cerradas, no están limitadas, no se refieren a que 1 más 1 siempre da 2. Por eso es muy importante contemplarlas como objetos potenciales de pensamiento, potenciales de reflexión, potenciales de sensación. Y esto es lo que nos lleva a poder dar un uso muy extenso a las obras artísticas. Y nos podemos quedar o podemos realizar un acercamiento absolutamente filosófico, absolutamente conceptual, absolutamente metido en el mundo de las ideas, que nos lleven a otras ideas, a otros mundos, y las podemos incluso traducir y llevarlas a un nivel de aula, para quedarnos a lo mejor solamente con una parte formal o a partir de la parte formal ir a una parte mucho más, mucho más estética, ¿no? Mucho más sensitiva. Esto mismo que os he contado lo podemos observar así en estos cuadros. Nosotros, con nuestro mundo personal, nuestro mundo de ideas, las experiencias,
Cuando nos acercamos a la obra de arte, nos acercamos al contenido de la obra, al objeto como tal y al contexto en el que esa obra o al que esa obra nos remite. En cuanto al objeto, es la lectura que os indicaba antes, ¿no? Que es la más básica, ¿no? Qué color, qué tipo de superficie, qué marcas observamos, qué textura, qué materiales, con qué proceso artístico se ha hecho, con qué proceso técnico se ha hecho, la escala, el espacio, proporción, composición, escala, ubicación, tiempo, ¿vale? Cuestiones que podemos leer por el mero hecho de estar analizando el objeto. Por otro lado, nos podemos centrar en otro tipo de lectura que es el del contenido, ¿no? ¿Qué es este mensaje que me está dando? ¿Qué tipo de contenido me está dando? El título me lleva a pensar en ello, ¿no? La temática, el género. Y luego esa otra parte de lectura que tiene que ver ya con las resonancias que la obra provoca, ¿no? ¿Cuándo ha sido hecha? ¿Dónde ha sido hecha? ¿Quién la ha hecho? ¿Qué historia ha provocado esta obra? ¿Cómo me sitúa? ¿Cómo me vincula con el presente? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Qué parte de contexto institucional la abarca? ¿A qué otros campos del saber me vincula? Bueno, creo que con estas ideas nos podemos adentrar a ver ahora mismo una obra, ¿no? Una obra que se escapa a ese concepto más o menos clásico de obra de arte. Cierro aquí esta pequeña presentación que os hacía y como eso os voy a mostrar una obra de arte que se escapa a estos cánones de... Voy a abrir el vídeo para poderlo contemplar. Vale, ahora le dará el play. Vamos a ver que es una obra de arte que se sale de eso que decía clásico porque no es algo que se cuelga en una pared, no es algo que está en un museo al uso y digamos que desborda el espacio, desborda los cánones de lo que a priori podemos pensar que es una obra de arte. Vamos a darle al play y vamos a ir escuchando un poco. Voy parando y haciendo algún comentario. Doris Salcedo con Palimpsesto ha hecho una obra monumental en el sentido de la escala, pero monumental también en el sentido de que ha querido hacer un monumento, pero un monumento de aquello que desconocemos, un monumento no tanto de una identidad colectiva, un monumento no al uso, sobre todo de los monumentos del siglo XIX y de una parte del siglo XX que conmemoran victorias, sino en este caso lo que ha querido recrear, lo que ha querido nombrar es justamente a todos aquellos que no tienen nombre, aquello que desconocemos, aquello que de algún modo está fuera de la historia. En un espacio tan bello como es el Palacio de Cristal, lo que ha buscado Doris también es trabajar justamente en lo opuesto de la verticalidad del edificio, que es justamente este aspecto horizontal. Ha hecho un memorial que tiene bastante de lápida conmemorativa, pero también de féretro, de un féretro por alguien que ya no existe. El proceso... Antes de escuchar al artista hablar, el espacio, bueno, este que estaba hablando aquí es el director del Reina Sofía. Lo que estáis viendo es el Palacio de Cristal, que supongo que más de una de vosotras lo conocerá. Esto no tiene que ver mucho con un museo de arte al uso. Tiene más aspecto de un jardín botánico sin flores, por toda la cristalera que tiene. Es un palacio vaciado, es un palacio transparente,
que nos permite ver el exterior y que además, ya sabéis que está situado en un parque, en un jardín público. Entonces, por esta imagen que vemos aquí, de repente, ya habéis visto alguna pista de dónde está la obra, ¿no? Pero no se ve a simple vista hasta que no estás pisando el terreno, no contemplamos la obra, ¿no? Aquí se aprecia se atisba algo, se ve movimiento, y se observa. Y fijaros, el director del Reina Sofía habla de la palabra monumento. Pero si el concepto que tengo de monumento es un plinto, es un pedestal en el que hay una escultura encima o hay una forma que conmemora, por eso lo de monumento, conmemora un hecho, un personaje, un suceso. Y aquí ni hay pedestal, o aparentemente no hay pedestal, aparentemente no hay figura, no hay tal. Lo que sí que hay es inscripción, algo que hay en los monumentos. Y además la tipografía, ¿veis? Este tipo de letra es muy parecida. Ahí se ve un poquito mejor. Las mayúsculas que hay, las letras romanas que se ponen en los monumentos habitualmente. Y fijaros que he dicho que no hay pedestal, pero prácticamente parece que todo el suelo de la sala ha sido transformado en un pedestal. Bueno, con estas pistas vamos a escuchar al artista. De féretro, de un féretro por alguien que ya no existe. El proceso inicia con entrevistas a un grupo de madres que habían perdido a sus hijos y empieza siempre el proceso con el testimonio de alguien que ha tenido una experiencia que me es ajena. No es... Entonces, aquí ya, fijaros, ha hablado de una palabra muy importante, proceso. Y después ha hablado de entrevista. Y después nos ha dicho a quién entrevista. Madres que han perdido a sus hijos. Con lo cual, el origen de la obra no es una inspiración alegórica de un artista que pinta un paisaje, de un artista que representa que hace un retrato, que pinta un bodegón, que representa algo que está observando, ¿no? El origen de la obra ya es el ser humano, una vivencia, un acontecimiento. Y ante ese acontecimiento, la artista lo que se plantea es cómo va a usar el lenguaje del arte para poner de manifiesto estas experiencias reales, y entonces para darle voz a estas personas que no han tenido monumento, decide darles un monumento. Vamos a ver. Experiencia. Posteriormente me siento a dibujar sola durante un tiempo hasta que al pensar y pensar y pensar en esta experiencia, lo único que existiera era el llanto, el lamento, el dolor. Ante la experiencia lo que hay es introspección por parte del artista. Ya tiene la información, tiene que sentir el cómo transforma eso en obra. Y mientras piensa y piensa y reflexiona y procesa ella también toda esta información, lo que le da vueltas constantemente es el tema del llanto, de la lágrima. Fijaros la imagen, ¿no? Cómo las letras, al formarse y conformarse, parecen que se crean como una lágrima, ¿no? Un líquido que se mueve. En esta experiencia lo único que existiera era el llanto, el lamento, el dolor.
En ese momento tomo la decisión de que quisiera que la tierra llorara estos nombres. Es una obra increíblemente frágil, increíblemente débil, porque es una experiencia muy sutil la que está señalando. Entonces, para lograr algo invisible y algo silencioso, pues es lo que demanda más esfuerzo. Fijaros los conceptos tan potentes que usa, lo silencioso, lo sutil, y ella es una escultora, pero fijaros que no hay hierro, no hay piedra, no hay barro, no hay nada de eso. Está aludiendo a conceptos muy poéticos y por tanto busca que haya un material que cuente esto al mismo nivel. Y ella busca el agua y algún elemento más que ahora hablaremos. Un trabajo con un equipo de personas, 30 personas, durante 5 años, trabajando en diferentes aspectos de la obra. Y luego lo unimos todo y así es como surge. Joanna Marie, un sobreviviente de Auschwitz, decía que en el campo de concentración la muerte, la noción estética de la muerte había desaparecido por completo. Decía que cuando esa noción estética de la muerte desaparecía, el campo de concentración era posible. Decía que no existía un puente entre muerte en Auschwitz y muerte en Venecia. Había cadáveres por todas partes, pero la muerte como tal, como algo que se incluye en la narrativa de una vida, no existía. Entonces, está hablando de la deshumanización. La deshumanización que en un lugar como Auschwitz quedaba más que patente, ¿no? Porque no tenía sentido ni siquiera el hecho de la vida, porque se le había desvinculado, perdón, de la muerte, porque se le había desvinculado de lo que habitualmente nosotros vivimos, ¿no? Cuando alguien cercano a nosotros fallece, ¿no? Todo ese ritual y todo ese acompañamiento que nos permite dar un cierre honorable a la persona que se va. Y fijaros, ¿no? Cómo reflexiona sobre esas ideas y trata de trasladarnos a ese no lugar que han tenido esas personas, a esa no experiencia que han tenido esas personas a las que les han privado de tener una muerte digna. Él decía que la estética que nosotros le dediquemos al ritual funerario remite o demarca la ética que hemos tenido frente a la vida. Evidentemente, estos seres que no han sido llorados, estas vidas que no han sido lloradas, pues nunca tuvieron tampoco una dignidad durante la vida, porque las vidas que durante su existencia plena han sido celebradas, pues que en el momento de la muerte se celebran aún más. Entonces, fijaros, esto es una exposición que estuvo en el Palacio de Cristal 2017-2018. Acabamos de pasar por una experiencia en el primer confinamiento en donde hemos visto que ha fallecido muchísimas personas y que lo han hecho en soledad y que de alguna manera han pasado por esta misma experiencia que ella está describiendo, ¿no? Muertes anónimas, muertes desfamiliarizadas, por llamarlo de alguna manera. Y esta es una de las grandes claves que las grandes obras nos muestran, y es que de repente son atemporales. Esta obra que estuvo presente en esa fecha perfectamente está hablando de algo que está sucediendo ahora, con el COVID, pero que también está sucediendo en Lesbos y en todos los lugares en los que la muerte no se vive con respeto, no se da ese respeto a las personas, ¿no? La cantidad de personas de refugiados, guerra que está en Azerbaiyán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
es una obra tan bien construida, tan bien entendida y tan bien realizada, que sirve para hablar de un universal, de algo que constantemente sigue sucediendo. El que ha vivido una muerte social vive una muerte anónima. Entonces esta es una obra que intenta hacer el duelo por aquellos por quienes nadie hace el duelo, quienes nadie llora. Entonces el Palacio Cristal queda marcado como un lugar de memoria en el que sería maravilloso si las personas generosamente vinieran a hacer ese acto de duelo, esa acción de duelo que tanto necesitamos para... Otro componente importante en las obras de arte contemporáneo. Las obras necesitan al espectador. Es el espectador el que las activa, el que las da sentido, el que las construye, el que las organiza. Y como dice ella, por el acto, por el hecho de ir al palacio, de entrar, de hacerse preguntas sobre lo que están viendo, digamos que son personas como que acuden a un funeral, a un funeral de Estado, ¿no? Un funeral en palacio, para rendir homenaje a esas víctimas, esas personas muertas que no han sido lloradas, ¿no? Porque no han tenido nadie que les llorara. Que todos somos iguales, que todos somos humanos. Técnicamente, esta obra que veis eleva el agua, define la letra, aparece el nombre, está hecha porque debajo de este, o sea, este es un suelo falso, es un suelo como de goma, parecido a este de las pistas de atletismo, que por tanto es poroso, y debajo tiene pues unos mecanismos que lo que hacen es que inyectan el agua y entonces dibujan esas letras. Van dibujando distintos nombres y en el momento que aparecen y el agua es otra vez succionada, queda la marca en la superficie y por la temperatura se va evaporando el agua y por eso lo de palimpsesto, ¿no? El palimpsesto es el escribir varias veces sobre el mismo manuscrito. Cuando no existía la posibilidad de tener paquetes de 500 folios, pues había que usar varias veces el mismo soporte, ¿no? Entonces se borraba, pero quedaban marcas y se reescribía encima, ¿no? Entonces iba apareciendo este tipo de imagen así, ¿no? El gesto más marcado con los otros que quedan huella por detrás. Y fijaros que el concepto palimpsesto, ahí se ve un poquito más, ahí se lee un poquito mejor así. El concepto palimpsesto tiene que ver mucho con esto de la vida y la muerte, ¿no? La sucesión. Unos llegan y los otros han dejado la huella y sobre la huella de unos vamos viniendo los demás, ¿no? Y se produce esa sucesión, ¿no? de vidas como acontecimiento. O sea que fijaros toda la cantidad de ideas y qué bien hilvanadas todas y qué bien resuelto técnicamente y qué belleza al mismo tiempo. Qué poesía hay en esta obra, qué sutileza y cómo te invita a que tengas una experiencia y que te hagas presente en esta experiencia, ¿no? Obviamente en una obra de este tipo pues hay una serie de folletos y de explicaciones que te dan un poco la pauta para que no te pierdas, ¿no? Pero es una obra que yo creo que podemos experimentar sin necesidad de leer, ¿no? Que por el mero hecho de estar paseando como hacen estas personas, ya surgen las preguntas, ¿no?
¿Veis cómo están paseando esta gente? Ya surgen las preguntas y además tienes que ir con el respeto, como si estuvieras paseando entre lápidas, ¿no? Para no pisar los nombres. Con lo cual toda la atención está puesta en el suelo. Y de repente lo que habitualmente nos acostumbramos a entender como obra que está puesta en la pared de repente ha sido hecha suelo y miramos al suelo y la obra está en el suelo y la obra aparece y desaparece. Es fugaz, ¿no? Como lo es la vida. Y por eso morimos. Y, o sea, podríamos estar sacando, hilvanando muchos trazos de todas las resonancias y las significaciones que esto contiene, ¿no? Esto es la gran potencia de las obras de arte, ¿no? De las buenas obras de arte. La trayectoria de esta artista os invito a que la indaguéis, buscar a Doris Salcedo y vais a ver la potencia de todas sus obras, la capacidad conceptual que tiene, pero al mismo tiempo la capacidad plástica para que no solamente esto se quede en una idea, porque entonces sería una filósofa. Maneja las ideas, pero después materializa, que es lo que hacen los artistas. Crean materia, ¿no? Y dejan que la materia hable. Y por eso nosotros podemos estar reflexionando sobre ello, ¿no? Ahí se contempla bien todas las hileras de los nombres. Y fijaros al mismo tiempo cómo resignifica la idea de monumento. Y además esto es como el monumento al soldado desconocido, ¿no? Pues esto es el monumento a las personas que no han sido lloradas, ¿no? Que han muerto sin la estética propia y necesaria de la muerte. Vale. Bueno, pues espero que esto os ayude a comprender un poco mejor las posibilidades que tenemos para acercarnos al mundo del arte contemporáneo. Entre esos materiales que os he mostrado hay un libro ahí interesante que me gustaría que le echarais un ojo, que son Formas de mirar el arte actual, de, a ver si me viene el nombre ahora, de Polanco, ¿vale? Una profesora de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Echarle un ojo porque es muy... y explica, este mismo análisis que yo más o menos he hecho, pues explica por qué podemos hacer un análisis de este tipo y ubica un poco los puntos en el contexto del arte. ¿Vale? Bien, voy a parar aquí para mostraros otras cosas.